En este vídeo de representación de funciones vamos a estudiar los extremos. Vamos a ver cómo se calculan los máximos y los mínimos de una función, pero antes vamos a ver gráficamente qué significa este concepto, esta característica y las particularidades que nos vamos a poder encontrar. Las primeras definiciones que vamos a tener son las de valor máximo absoluto, que es el valor más alto que alcanza la función en todo su dominio, y el valor mínimo absoluto, que es el valor más bajo que alcanza la función en todo su dominio. Y por último vamos a ver dos definiciones, la de máximo relativo y mínimo relativo, que van a estar enfocadas en un entorno de un punto. Para entender un poquito mejor esto vamos a ver ejemplos. El primer ejemplo sería el siguiente. Como observamos, sería una gráfica, una función que está acotada entre dos valores de la x y podemos encontrar el siguiente máximo relativo. Ese punto se considera un máximo relativo porque es mayor que todos los puntos que se encuentran en un pequeño entorno a él, es decir, la función pasa de crecer a decrecer. Y a su vez podemos encontrar un mínimo relativo, el cual cumple que es el valor más pequeño que podemos encontrar en un entorno cercano a dicho punto. En este caso concreto, en este ejemplo, podemos observar que dicho máximo relativo coincide con el valor de la función máximo, es decir, coincide con el valor máximo absoluto, y que el mínimo relativo coincide con el mínimo absoluto, es decir, el valor más pequeño que alcanza la función en todo su dominio. Pero esto no siempre va a ser así, por ejemplo en el siguiente caso. Como podemos observar, en x igual a a habría un mínimo relativo y en x igual a b habría un máximo relativo, los cuales no coinciden con el máximo absoluto ni con el mínimo absoluto. Vamos a ver un ejemplo para finalizar el concepto de una forma gráfica y sería el siguiente. Aquí podemos encontrar los siguientes máximos y mínimos relativos. En x igual a a tendríamos un máximo relativo, en x igual a b tendríamos un mínimo relativo y en x igual a c tendríamos otro máximo relativo. Máximos y mínimos relativos puede haber infinitos. Si nos centramos ahora en encontrar el valor máximo absoluto, este coincidiría con f de a. Y si nos centramos por último en encontrar el valor mínimo absoluto, nos daríamos cuenta de que este no lo podríamos alcanzar porque las ramas de la función, tanto por la izquierda como por la derecha, se van hacia menos infinito, valores de la función menos infinito. Por tanto, el más infinito y el menos infinito son valores que no podemos alcanzar, por tanto no existiría valor mínimo absoluto. Una vez visto el concepto de una forma gráfica, vamos a pasar a analizarlo analíticamente. Nos vamos a centrar en calcular los máximos y los mínimos relativos, que también son conocidos como puntos críticos. Estos cumplen, para el tipo de función con la que vamos a trabajar, continuos y derivables en todo su dominio, que la primera derivada en dichos puntos es igual a 0. Por tanto, supongamos que tenemos la función y igual a f de x. Vamos a ver primero la parte teórica. Lo que vamos a hacer es derivar la función e intentar igualarla a 0. Así nos saldrá una ecuación con una serie de soluciones. Supongamos que dichas soluciones son las siguientes. Estas soluciones de la ecuación son las que se van a denominar posibles máximos o mínimos, o lo que hemos dicho anteriormente, también denominados puntos críticos. Esto no quiere decir que todos lo sean, pero sí quiere decir que los puntos críticos, los máximos o mínimos posibles de una función están ahí. Entonces la pregunta será, ¿cómo sabemos si se trata de un máximo, de un mínimo o no se trata de ninguna de las dos cosas? Para ello vamos a necesitar la segunda derivada, que no es más que hacer la derivada de la derivada que habíamos obtenido anteriormente. Y una vez que la hemos realizado, vamos a ir sustituyendo cada uno de los valores anteriores. Imaginad que cogemos el valor x1 es igual a y sustituimos en la segunda derivada. Ese valor me puede salir mayor que 0, menor que 0 o igual a 0. Realmente no me importa el valor que dé, lo que me va a importar es el signo. Imaginemos que al sustituir el valor x1 es igual a en la segunda derivada me da mayor que 0. Esto quiere decir que en x igual a hay un mínimo relativo. Vamos a probar ahora con x2 igual a b. Al sustituir la b, que es otra de las soluciones que nos había dado anteriormente, nos da que la segunda derivada es menor que 0. Esto significa que en x2 igual a b hay un máximo relativo. Pasaríamos a continuación a realizar la segunda derivada cuando la x vale c e imaginemos que me da el resultado exactamente 0.
Por tanto, no se trata ni de un máximo ni de un mínimo, se trata de un posible punto de inflexión que ya estudiaremos cuando veamos la concavidad y la convexidad de una función. Por último, nos faltaría por probar x sub 4 es igual a d, e imaginemos que me da que f' segunda de d es menor que 0. Por tanto, volvería a haber otro máximo relativo. Como hemos mencionado anteriormente, máximos y mínimos relativos puede haber infinitos. A continuación, lo que tengo que hacer es hallar el punto completo, es decir, sustituimos en este caso primero la a, que es la que me ha dado el primer mínimo de la función, y eso me da el punto completo a f de a. Este punto sería uno de los mínimos de la función. Realizo exactamente lo mismo para x sub 2 igual a b. Para x igual a c no lo vamos a realizar, ya lo realizaremos en los siguientes vídeos donde estudiemos, como hemos dicho anteriormente, la concavidad y la convexidad de la función. Y para finalizar nos quedaría probar con x sub 4 es igual a d, realizamos exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Calculamos el punto completo, calculando por tanto el segundo mínimo relativo de la función. Todo esto hemos visto de una forma gráfica, de una forma teórica, vamos a exponerlo todo en un único ejemplo. Supongamos que tenemos la siguiente función. Como hemos visto en la teoría, para calcular los máximos y mínimos relativos, es decir, los puntos críticos de este tipo de funciones, funciones continuas y derivables en todo su dominio, tenemos que calcular lo primero la primera derivada. Y al derivar la función me quedaría 4x cubo más 12x cuadrado más 8x. Y esa función, la función derivada, primera derivada, es la que igualamos a 0. Al tratarse de una ecuación de grado 3, lo que vamos a hacer es realizar su factorización. Una vez factorizada, obtenemos las soluciones de dicha ecuación, que son las siguientes. Y esas soluciones, x sub 1 igual a 0, x sub 2 igual a menos 2, x sub 3 igual a menos 1, serán los posibles máximos o mínimos relativos, o como también hemos comentado antes, que se denominan puntos críticos. Y para ello vamos a realizar la segunda derivada, que no sería otra cosa que realizar la derivada de la primera derivada. A continuación vamos a ir sustituyendo cada uno de los posibles valores que nos han dado anteriormente. Como podemos observar, para x sub 1 igual a 0, la segunda derivada es 8, que es mayor que 0. Por tanto, en x sub 1 igual a 0 hay un mínimo relativo. Para x sub 2 igual a menos 2 nos da de nuevo 8, también sería mayor que 0. Por tanto, en x sub 2 igual a menos 2 habría otro mínimo relativo. Y por último, para x sub 3 igual a menos 1 nos da menos 4, que es menor que 0. En x sub 3 igual a menos 1 hay un máximo relativo. Claro, con este procedimiento hemos calculado las coordenadas x de los puntos tanto máximos como mínimos relativos. Nos faltaría calcular el punto completo y para ello lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de la x en la función inicial. Para x sub 1 igual a 0, el valor de la función es igual a 8, por tanto teníamos el punto 0,8, el cual, como hemos visto anteriormente, es un mínimo relativo. Realizamos exactamente lo mismo para x sub 2 igual a menos 2 y para x sub 3 igual a menos 1. Os doy la que sería la representación gráfica de la función y como podemos observar, tal cual nos ha salido analíticamente, encontramos un mínimo relativo en el punto menos 2, 8, en el punto 0, 8 y encontramos un máximo relativo en el punto menos 1, 9. Y con esto finalizaría el estudio de los puntos críticos de los máximos y mínimos relativos de una función.